¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su amigo Marco Carrillo y los invito nuevamente a un nuevo episodio de Entretiempo. El día de hoy tendremos un tema muy importante, ya que hablaremos sobre los edulcorantes, y qué mejor que con la invitada del día de hoy, la doctora Cintia López. Doctora. Encantada. Doctora, ¿podría platicarnos un poco sobre usted, por favor? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Cintia Paola López Murillo, soy licenciada en nutrición, tengo maestría en ciencias médicas y soy doctorante en el doctorado en ciencias biomédicas. Mi estudio de tesis doctoral es el uso de los edulcorantes, principalmente el uso del stevia. Muy bien, doctora. ¿Podría platicarnos qué es un edulcorante, por favor? El edulcorante es una sustancia que va a ser similar en la percepción del sabor dulce al azúcar. Es un sustituto de azúcar. Pregunta importante, doctora. ¿El edulcorante viene siendo lo mismo que el azúcar tal cual de la fruta o cómo es ese proceso de que es un similar, por decirlo de alguna forma? Los edulcorantes van a ser similares al azúcar en la percepción del sabor, pero no aportan la misma cantidad de calorías, ¿sí? Los edulcorantes surgen como una opción saludable, hoy en día sabemos que es entre comillas, al consumo de azúcar. Entonces, por ahí va. ¿Pero afecta o repercute igual en la salud un artificial al azúcar natural? No. Bueno, es que hoy en día yo creo que en el uso de los edulcorantes es bien importante que hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué queremos todo tan dulce? Porque el poder edulcorante de los edulcorantes en general, yo creo que el más sencillo tiene un poder edulcorante de 200 veces. Significa que es 200 veces el azúcar de mesa. O sea, es muy elevado. Ajá. Y pues hoy en día existe una gran cantidad de productos que contienen edulcorantes. En la investigación que se realizó, doctora, notamos que el edulcorante es artificial y natural. Ajá. ¿Cómo se maneja esa parte? Existen dos tipos principales, que son los naturales y los artificiales. Los naturales puede ser la stevia, la fruta del monje, por mencionar algunos. Los artificiales, pues son muchísimos. El aspartame, el ciclamato, el neotame. Es una gran gama. Entonces, el mínimo poder edulcorante, como lo mencioné, son 200, o creo que hay uno de 100, pero puede llegar hasta 20,000 veces. Entonces, estos edulcorantes son muy utilizados por la industria alimenticia. Pregunta, doctora, ¿repercute igual el edulcorante en un adulto a un niño? ¿O se ve más reflejado para un niño? No, hay efectos más adversos en los niños. De hecho, hoy en día los productos de la industria alimentaria, la gran cantidad de ellos trae una leyenda que dice que el uso de edulcorantes no es recomendado en niños. Entonces, esa es una advertencia pues muy puntual, ¿no? Los niños no tendrían que consumir edulcorantes. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, todos los dulces, yo creo que el 90% tiene edulcorantes. ¿Se puede decir que prácticamente lo que consumen los niños, tanto de comida chatarra como comúnmente se les llama, traen edulcorantes? Sí. Y eso es lo que repercute ya sea en obesidad, diabetes, en todas las enfermedades infantiles que hay. Un efecto adverso del uso de edulcorantes es que no proporciona saciedad, o sea, hace que comas más. ¿Provoca más hambre? Sí, ¿por qué? Porque el mecanismo, cuando nosotros ingerimos algún alimento, o sea, la respuesta natural del organismo es empezar a secretar ciertas sustancias que hacen que yo tenga saciedad, ¿sí? Porque aporta calorías, porque tiene un sabor dulce, todo esto, ¿no? Cuando nosotros ingerimos edulcorantes, como tiene un sabor dulce, pues la respuesta del organismo es obtener las calorías, que es lo que nos aportan todos los alimentos. Pero una vez que ingerimos el edulcorante y no se aporta calorías, pues la respuesta natural del organismo es obtener las calorías. Entonces el mecanismo que ocupa o que realiza es aumentar el hambre hasta que le proporciones las calorías que le debes de proporcionar. Entonces, ¿se puede manejar que los edulcorantes pueden provocar adicciones, tanto en niños como en adultos? Yo creo que sí.
Sí provocan adicción porque en esta parte de quererlo más dulce. Porque entonces ya cuando probamos el azúcar de mesa normal, pues no se nos hace dulce y lo queremos más dulce. Porque como el objetivo del edulcorante es que sea muy dulce, pues te vas acostumbrando de cierta forma a que tus alimentos sean muy dulces. Entonces se puede decir que la leyenda que sale en los productos, sabor a fruta de mango, a frutas tópicas, etcétera, típicas, perdón, es solamente una leyenda, realmente no son naturales y solamente son saborizantes. Sí, la gran mayoría no son naturales. Aquí habría que aprender a leer las etiquetas. La etiqueta de contenido nutrimental, esa hay que saberla leer, porque ahí nos dice los edulcorantes que tiene y qué tipo de edulcorantes son. Yo creo que deberíamos de empezar a disminuir el consumo de los edulcorantes. Y realmente, o sea, por ejemplo, la cucharadita de azúcar, si mal no recuerdo, son 15 calorías, que no es mucho, o sea, es poco. No necesitamos alimentos tan dulces. Yo creo que esa sería la cuestión principal. La gente busca los edulcorantes, bueno, los saborizantes, los dulces, más por adicción, por decirlo de una forma, que por salud. Yo creo que sí. El objetivo principal de los edulcorantes fue disminuir la ingesta calórica. O sea, que si yo le agregaba 3 cucharaditas, que me iban a aportar, no sé, 45 calorías, pues con el edulcorante, pues no me iba a aportar nada. Pero se ha visto que los efectos son adversos. O sea, que salió peor agregar los edulcorantes que agregar el azúcar de mesa. Qué ironía realmente. Sí, sí, porque ese no era su objetivo principal. Pero cada día, pues hay edulcorantes nuevos que son más dulces en la percepción del sabor. Un mito que se vio en la investigación, doctora, no sé si es cierto, me gustaría que usted nos pudiera desmentir, que provocan no solo diabetes, sino cáncer incluso, porque es sintético, porque no es el producto natural. ¿Es cierta esa parte? Yo creo que en función del cáncer sí, pero creo que tendríamos que indagar un poco más específicamente en cuáles son, en esa parte. Dentro de la gran variedad que hay Sí, porque hay muchos. Tenemos principalmente la clasificación de edulcorantes nutritivos y no nutritivos, que es el aporte calórico que dan. Los nutritivos sí nos dan un aporte calórico, pero es mínimo, y los no nutritivos no tienen aporte calórico. Y de ahí, en el caso de los nutritivos, pues vamos a tener los naturales y los no naturales, en ambos. Entonces yo creo que aquí es bien importante enfatizar que el azúcar de mesa, el azúcar mascabado, la miel son opciones muy saludables que sí van a tener un aporte calórico, pero que va a entrar al organismo y va a seguir una ruta en específico sin afectar otras rutas como lo hacen los edulcorantes artificiales o naturales. Y doctor, un tema muy en particular, porque de los edulcorantes se puede pensar que es en la comida nada más, pero también hay en bebidas, obviamente en comida chatarra, pero en bebidas tanto no alcohólicas como alcohólicas. ¿Cómo es ese proceso? ¿También dañan? ¿También son artificiales los edulcorantes ahí? Tienen el mismo efecto. De hecho, está muy propagado el uso de los edulcorantes. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la pasta dental, en el enjuague bucal. O sea, se ha extendido su uso en otros productos de uso común. O sea, no solo en comidas o bebidas. Sí. Y aquí, pues, en el año 2023, la Organización Mundial de la Salud realiza una revisión sobre el uso de edulcorantes. Y la conclusión que tiene, yo creo que es muy puntual. Y ellos manifiestan que no se deben de utilizar los edulcorantes como medida para el control de peso. ¿Cómo es esa parte? Sí, o sea, lo utilizábamos para disminuir la ingesta calórica y al disminuir la ingesta calórica, pues evitaba el aumento de peso. Entonces ya ahorita sale la OMS y dice no se deben de utilizar para control de peso. Entonces que las opciones, debemos de regresar a las opciones que teníamos, que son el azúcar de mesa, la miel, el azúcar mascabado, todo lo que es natural. Ok, entonces sí repercute en base a la OMS los artificiales. Sí. Y por ejemplo, la gente que ya para mal
tiene muy común los artificiales edulcorantes, que incluso se llega a ver que es más económico hasta cierto punto porque ya hay productos muy procesados ya. Esa gente ya es prácticamente por costumbre, por decirlo de una forma. Yo creo que sí, porque por ejemplo, si acudimos a un servicio de alimentación, a un restaurante, lo que vemos en la mesa ya no es azúcar de mesa, no. Ya están todos los sobrecitos que son puros edulcorantes, y yo creo que ese también es un error de los restaurantes, de los servicios de alimentación, porque tendría que estar el azúcar como primera opción, no los edulcorantes. Y entonces hay muchas personas que ya los utilizan de forma común, diario, por ejemplo. Ok, y por ejemplo, en los restaurantes que menciona, ya son los edulcorantes, el paquetito de azúcar tal cual. Ajá. O sea, todo eso... Mezclas todo eso, o sea, que ya incluso a veces uno mismo lo agrega, o sea, todavía agrega más. Sí. Eso va a repercutir, tal vez no el día de mañana realmente, pero sí en unos años. Sí, claro, con un uso crónico, sí. Por ejemplo, a lo que me refiero es de que la diabetes puede ser más progresiva en ese sentido que un azúcar normal. Bueno, es que en el caso de la diabetes, yo creo que en ninguna condición se debe de utilizar. Yo creo que en la diabetes, mientras el paciente tenga un manejo adecuado de sus niveles de azúcar, podemos agregar una cucharadita de azúcar fácilmente, sin problema. Yo creo que en esta condición particularmente ya es cuando viene en un exceso. Entonces ahí es cuando se tiene que tomar en cuenta. Una pregunta muy importante. ¿Cuál viene siendo el origen de los edulcorantes? El origen en cuanto a productos, bueno, es que yo creo que el origen inician de forma sintética y posteriormente pues empieza a haber un boom de modificaciones de ciertas sustancias que igual proporcionan el sabor dulce, ¿no? También tenemos edulcorantes naturales, y estos edulcorantes, por ejemplo, uno de los más comunes hoy en día es la stevia. La stevia es una hoja de origen paraguayo, si mal no recuerdo, que proporciona ese sabor dulce. Aquí la cuestión es que la industria no vende la hoja, porque si no, pues sería un poco más costoso. Ellos realizan extracto, pero el porcentaje de los sobrecitos de stevia, pues es 0.2%. Lo demás es edulcorante sintético, que son los que más efectos adversos presentan. Entonces realmente la cantidad es mínima. Cuando me preguntan si recomiendo el uso de edulcorantes, pues no lo recomiendo para nada, pero como muchas personas están habituadas a consumir edulcorantes, pues siempre la recomendación sería que fueran edulcorantes de origen natural y que fuera completamente la presentación natural. Por ejemplo, que fuera la hoja de stevia. Ok, bueno, en base al origen que nos comenta, doctora, se puede mencionar de que la planta, o sea, todo recae en lo natural. Sí. Es mejor consumir lo natural. Claro, sí. Porque, bueno, siempre. La sorpresa es de que el sobrecito que nos vendían o la imagen que teníamos era el sustituto que no hacía daño, pero realmente su porción es mínima comparado realmente a lo que uno puede pensar. Ajá. O sea, no te están vendiendo stevia. Te venden un punto. Una fracción. Súper mínima. Porque ni siquiera es el 1%, es el 0.2%. O sea, no es nada. O sea, no es ni una décima. No, o sea, y es esa cantidad de stevia y lo añaden con edulcorante artificial. Que entonces, pues sí. ¿Y se maneja igual en toda la variedad de productos, tanto en bebidas, alimentos, etcétera? ¿Es esa porción? No es esa porción, va a cambiar. Pero los edulcorantes más utilizados no son los naturales, son los artificiales, que son los que más daño presentan. Entonces, doctora, ¿y hay efectos secundarios o alergias que se provocan al usar edulcorantes artificiales? Bueno, yo creo que existe la posibilidad de que efectivamente pues haya algún efecto adverso con el uso de los edulcorantes, pero la población es mínima. Se consideran como una sustancia segura que no genera este tipo de condiciones, por ejemplo, alergia. Claro que puede haber, como todo, ¿no? Siempre va a haber una excepción, pero en general se considera que no hay ese tipo de respuestas. Ok. Pero, por ejemplo, los niños que comúnmente, que ya es un problema nacional muy latente realmente, los niños que ya prácticamente viven con los alimentos chatarra, con productos, etcétera, artificiales prácticamente,
¿Se puede ver más reflejado en ese detalle, en ese punto? ¿Reflejado en qué parte? En enfermedades, no tal cual alergias. Sí, por ejemplo, caries, en el caso de los niños, aumento de peso, porque son como adictivos, o sea, sí generan un grado de adicción. ¿Y qué hacen los niños y las personas? Pues querer comer más. Pero eso ya hasta cierto punto ya se vuelve costumbre, ¿no? Para mal, realmente. Sí, yo creo que sí. Pero si fueran naturales no tendrían el mismo efecto. Por eso siempre el llamado en cuanto a alimentación es que la alimentación debe ser lo más natural posible. Y yo creo que para endulzante, pues va a ser el azúcar y la miel. Doctora, ¿y quién regula los edulcorantes? Los edulcorantes son regulados para la COFEPRIS a nivel nacional. La FDA, otro organismo americano, y el similar en la Unión Europea, que no lo recuerdo, que creo que es la FDA. Esos son los organismos de decir, podemos utilizar esta sustancia como edulcorante, pero pues también son los que regulan, por ejemplo, que los alimentos digan, algunos de ellos, el uso de edulcorantes no es recomendable en niños. Y eso es bien importante que los padres de familia acaten esta advertencia que dice, y que si el alimento dice que contiene edulcorantes y que no es recomendable en niños, pues lo mejor sería buscar otra opción. O no consumirlo. Exacto. Okay, pero si están los productos con esa leyenda, ¿por qué llegarían a ser consumibles o vendidos para los niños? Pues por la facilidad que proporciona, por ejemplo, los juguitos de caja, ¿no? Sí. O sea, voy y lo compro rápido y se lo pongo al niño en la lonchera, ¿no? En lugar de preparar un jugo o hacer un agua, que creo que me demandaría un poco más de tiempo, pero siempre va a ser la mejor opción. Entonces se puede decir que el lonche tradicional, por decirlo de una forma mexicano, es mucho edulcorante. Sí, de cierta forma sí lo contiene. Que el jugo, que las papitas, que... Sí, yo creo que comida chatarra, comida ultraprocesada, ese es un llamado bien importante que hay que hacer a la población en general, principalmente a los padres de familia. No se debe de poner en la lonchera de los niños productos chatarra, ya sea galletas, sabritas, jugos de caja. ¿Por qué? Pues porque no van a ser, bajo ninguna circunstancia, similares al que sería un alimento natural. Jamás. Y eso sí hay que ser bien puntual. Ok, una catación que realmente mucha gente no sigue, por lo menos aquí en México, ¿no? Doctora, pero por ejemplo, la fruta natural, obviamente pues es mejor, es más saludable, pero que le ponen que el chile, que el azúcar, que todo, ¿no repercute igual? No, si es azúcar, o sea, es que no le vamos a poner el kilo de azúcar. No, obviamente no. Sí, le vamos a poner una cucharadita. El picante, pues igual, también podría ser, pero siempre y cuando fuera picante solo, pero, por ejemplo, los chiles en polvo también pueden traer algunos de ellos edulcorantes. Entonces, ahí el énfasis de exhortar a la población a que sepa leer las etiquetas nutrimentales, porque ahí viene qué es lo que contiene realmente, cuál es el aporte calórico. Entonces, pues yo creo que esas etiquetas nos sirven mucho para orientarnos de qué sí comprar y qué no comprar. Y, por ejemplo, doctora, todo lo que son comerciales, prácticamente es dañino para la salud. ¿Comerciales? Los edulcorantes. Sí, o sea, es que cuando mencionamos, sí son dañinos de cierta forma. Si yo un día consumo esporádicamente, que no hay nada de azúcar y lo quiero endulzar, pues lo puedo utilizar. Pero aquí el estarlo utilizando de forma crónica es donde... Es el problema. Sí, ese va a ser el problema. Más que si una vez lo utilizo, pues no pasa nada. Pero estarlo utilizando diario, 3 veces al día, pues yo creo que ahí sí va a haber alguna consecuencia. Y por ejemplo, ya visto desde el punto de vista nutricional, por la carrera, llega un paciente con usted y comenta su situación y todo, y en su dieta que usted le puede llevar a cabo, no la lleva a cabo tal cual, letra por letra, y incluye esto y todo, ¿se verá repercutido en su físico realmente? ¿En su dieta, en su salud? Ajá. Bueno, aquí hay que ver qué tanto se apega el paciente al plan de alimentación, efectivamente. Si lo sigue utilizando, lo que sucede mucho con el uso de edulcorantes es que vamos perdiendo cierta sensibilidad al sabor dulce. Entonces,
como estamos muy acostumbrados a que sea muy dulce, pues así queremos los alimentos. Entonces, cuando entramos en un plan de alimentación, pues hay que volver a enseñar a nuestro sentido del gusto que los alimentos tienen que ser menos dulces. Entonces es volver a aprender cómo tendría que ser. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, cuando llegan los pacientes y están muy acostumbrados a ingerir edulcorantes, pues hay que hacerles esa advertencia, que quizá los alimentos no me sepan como me sabían antes, porque estoy acostumbrada a los sabores muy intensos. Entonces ahorita voy a enseñar a mi sentido otra vez cómo tiene que ser el sabor dulce. ¿Y cuál será la necesidad, doctora, de que los pacientes, la gente en general, quiera un sabor extremadamente dulce? Pues ahí tendríamos que, pues no sé, invitar a un psicólogo también, porque buscamos ese sabor tan dulce. Lo dulce se vincula mucho con las emociones. Entonces, el estar ingiriendo dulces, que sea muy, muy dulce, pues va relacionado con eso, cuando podríamos comerlo fácilmente sin los edulcorantes. Y no es que me vas a ver mal, o que me vas a ver desabrido, no, para nada. O sea... Es el sabor natural. Sí, es el sabor natural como debe de ser. Bueno, doctora, lamentablemente estamos llegando al final del programa. ¿Algún mensaje que quiera decirle a la audiencia, tanto niños, adultos en general? Pues que disminuyan el uso de los edulcorantes, que busquemos opciones más saludables, como puede ser el azúcar morena, el azúcar mascabado, la miel, y pues lo que requerimos pues es muy poco, es una cucharadita, 2, y me va a saber dulce, o sea, ponerlo en el té, en el café, y no voy a tener ningún problema. Yo creo que va a ser complicado ir quitando ese hábito del consumo de edulcorantes, pero de ninguna manera va a ser imposible. Entonces yo creo que ese sería el exhorto a la población, que cada día se vaya disminuyendo el consumo de estos productos. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Entretiempo. No, gracias por la invitación y pues aquí estamos. No sé si lo mencioné, que soy docente en la Facultad de Medicina y que la Facultad de Medicina y Nutrición ofrece el servicio de consulta nutricia. Entonces ahí nos encontramos en un horario de 9 a 5 de la tarde. Perfecto, para todos los que estén interesados o necesiten ayuda en este sentido. Muchas gracias por el mensaje, doctora. A nombre de Entretiempo, Teujet, su amigo y servidor, Marco Carrillo. Muchas gracias.